Bueno, la presidenta de este centro cultural es la señora Irene Balbina Pérez, Kiki. Pero en este momento está delicada en el tema de su salud. Está en cama, con fiebre, entonces pidió disculpas al caso, ¿verdad? Y bueno, yo también como miembro de la comisión directiva voy a hacer uso de mi responsabilidad, digamos, como representante también. Y bueno, vamos a dar así, con este acto humilde, pero solemne, apertura a esta edición de la Expo Areguá CEPROCA 2018. Me gustaría, es justo agradecer la presencia de cada uno de ustedes, especialmente a las autoridades y representantes de las organizaciones nacionales, civiles y culturales a nivel nacional. Al señor director, licenciado doctor David Galeano, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y señora, un aplauso. También a la señora Isan Gallet, directora del Centro Cultural del Lago, agradecemos su presencia. A los artesanos expositores, a cada uno de ellos que ponen su esfuerzo y su dedicación para que esto siga siendo una tradición a pesar de muchos obstáculos, tanto de la naturaleza, del clima, así como problemas de salud, problemas económicos y otros que son inherentes a la problemática del ser humano. Es importante seguir promocionando lo que es la cultura paraguaya. Es importante no bajar la guardia y seguir insistiendo en el rubro que menos apoyo de las autoridades nacionales tiene, pero sin embargo que es la imagen de nuestro país en el exterior. La cultura paraguaya, la artesanía, el arte, la música, la danza, la literatura paraguaya son los valores más preciados de la humanidad. Por eso requiere de un cuidado especial y de un esfuerzo extraordinario. Pero más allá de esos requisitos, requiere de la voluntad de que nosotros como ciudadanos queramos posicionar a la cultura paraguaya como algo, como un bien tangible, intangible, de alto valor en el mundo. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, a la gente de la prensa, a Sebastián Cara, a los compañeros de las diferentes organizaciones. Después le voy a dar el uso de palabra a Tommy Céspedes, la encargada de protocolo, para que vayan leyendo los nombres de las personas presentes. Solamente recalcar que nada es posible sin un esfuerzo y sin una unidad. Todo el éxito depende de que cada uno aportemos nuestro grano de arena en cada evento, en cada acontecimiento que podamos ir presentando para posicionar nuestra cultura y nuestra economía en un bien de desarrollo sustentable. Muchas gracias también al apoyo de la presidenta de este centro cultural. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a las autoridades presentes. Así